Buenas noches. A continuación vamos a explicar el trabajo de la fase 4, diseño de conversores AC/DC, que son dos de las etapas del diseño de un variador de frecuencia. Inicialmente nos dan unos datos, el voltaje RMS, la frecuencia y los parámetros del motor. Nosotros calculamos el voltaje de rizado, el voltaje del capacitor, calculamos el capacitor, el voltaje de continua de esta manera. Acá nos da el voltaje de rizado a través de esta fórmula que previamente nos dio en los ejercicios el tutor, en el cual tenemos un voltaje de rizado de 8.84, nos dio el voltaje de rizado para mí, y el capacitor de filtrado nos dio un capacitor de 5600, el valor comercial, voltaje del capacitor 250 voltios, voltaje de continua 159 voltios DC, para lo cual diseñamos en Proteus el circuito utilizando amplificadores operacionales. Vamos a hacer en este circuito utilizamos dos generadores de señal, una sinusoidal, otra triangular, un inversor, un comparador A, comparador B, un diferenciador que es el que va a generar la salida de la señal SPWM, y un inversor de la señal SPWM, que es el que está acá. Inicialmente pues ponemos el osciloscopio en los dos comparadores, en el inversor y en la señal inicial sinusoidal. El inversor pues va a invertir la señal sinusoidal. Acá lo podemos ver en esta gráfica. El voltaje pico que nos da es un voltaje de 2.17, el pico de pico sería de 440. En esta imagen vemos que la seno inicial y el seno invertida, el voltaje pico de 2.20 pico a pico serían 4.40 voltios. Acá vamos a comparar la señal inicial, la señal inversa, la señal triangular y la señal del diferenciador SPWM. En esta imagen vemos las cuatro señales: seno inicial, seno invertida y la señal triangular y la señal SPWM, con una velocidad de 1 milisegundo, un poco más rápido para que lo podamos ver con más zoom. Acá lo vemos con más a 3 milisegundos, más lenta. La vemos desde más lejos. Las 2, 3, 4 señales de los amplificadores operacionales. Acá vemos la señal SPWM invertida. En esta imagen podemos ver la SPWM invertida. Acá diseñamos el conversor AC/DC, que básicamente es un rectificador de onda, con filtrado en el capacitor electrolítico. Acá lo vemos, lo vamos a simular. ¿Por qué no tengo el anterior circuito? Porque se me borró y no tengo la licencia de Proteus. Aquí, pero todo pues pueden dar cuenta que está con la fecha de mi monitor. Lo hice en el día de hoy, todo lo hice hoy, todo el circuito lo monté hoy 12 de mayo. Aquí podemos ver que la señal de entrada y salida en el osciloscopio la vemos voltaje pico, que sería el pico a pico sería el voltaje de entrada de la señal seno, y el voltaje de la señal rectificada de C, que sería de